Y existen pocas personas que ahonden en su tierra como lo ha hecho Faustino Ibáñez, nacido en el municipio jiennense de Génave, en plena Sierra de Segura. Ha dedicado gran parte de su vida y dedica gran parte de su vida a estudiar las particularidades y la historia de un territorio que bien merece un reconocimiento como el suyo. Buenas noches. Está visto que yo soy el anciano de la reunión, por lo que se ve. Quiero en primer lugar agradecer a la Junta de Andalucía, al delegado, a las autoridades aquí presentes y al periódico Jaén, en el que tantos artículos he publicado en mi vida. En realidad yo estoy aquí como representante de un colectivo que en los años 70 se formó en la comarca con gente profesionales de todos los pueblos. Había abogados, médicos, ingenieros, sociólogos, economistas de todos los pueblos. Nosotros fuimos la primera promoción de la comarca que tuvimos acceso a la Universidad Española. Por tanto, fuimos terminando nuestras carreras en los años 55, 60, 65 y a partir de entonces fue cuando empezamos en los años 70 a configurar este grupo de profesionales interesados por conocer nuestra tierra. Para ello fundamos en Puente Génave, precisamente nos reunimos todos y ante el notario de Orcera fundamos la Asociación Cultural Sierra de Segura, hace ya 40 años de eso. A partir de ese momento empezamos a trabajar cada uno de nosotros en su especialidad para conocer los valores y los intereses de la sierra. Empezando, desde luego, nos estábamos asombrados ante lo que estábamos viendo, porque en cuanto se refiere al territorio, la geografía de la comarca de la Sierra de Segura es la zona arbolada de España más extensa, no hablando de la comarca, sino de la Sierra de Segura. Lo que se llama Sierra Segura es la comarca boscosa que tiene más árboles de toda la península. Eso es un dato que a lo mejor no se conoce generalmente, pero que es real. En segundo lugar, cuando modernamente se crea el Parque Natural en 1976, pues se constituye en realidad el Parque Natural el espacio protegido más grande de Europa en segundo lugar. Es decir, el segundo parque nacional más grande de Europa es el actual, de la Sierra de Segura y Cazorla y La Villa. ¿Esto qué nos da? ¿Qué impresión nos da? Nos da una idea de la grandeza de nuestro territorio que quizás no ha sido valorado por nosotros suficientemente. Si, aparte del territorio, de la geografía, del medio geográfico, nos fijamos en el aspecto histórico, entonces nuestra sorpresa aumenta porque nos vamos a encontrar con que desde el siglo X la zona de Segura es un señorío musulmán independiente en dos ocasiones y que significaba que en aquella época era dueña de un territorio inmenso y que no tenía parangón. Es decir, no se había fundado Alcaraz cuando ya existía Segura y existía al oeste, existía solamente Baeza. Úbeda tampoco existía.
ello nos da una idea de la antigüedad de Segura y de la enjundia de la tierra que nos ha visto nacer. Historia que después se incrementa aún más cuando se conquista el territorio, se nos concede el fuero de Cuenca como más favorable a los intereses de la comarca y se dona, el rey Fernando III el Santo dona el territorio a los habitantes que vengan a repoblar la sierra. De manera que el terreno es foral y por tanto pertenece de uso colectivo a todos los habitantes que viven en la comarca. El Concejo de Segura lo que hace simplemente es gestionar ese territorio en nombre de los vecinos. Este segundo parangón se refiere al control del dominio del territorio que crea el Estado, llega a crear aquí una provincia marítima en el siglo XVIII para explotar, llevarse la madera y explotar los recursos naturales, que es un largo capítulo que termina en la posguerra española. Hay que decir que de toda la madera que empleó el régimen franquista en la reconstrucción española, la mitad de la madera que se empleó en toda España era procedente de la Sierra de Segura. Eso hay que tenerlo para ver la importancia trascendental que la sierra ha tenido histórica y geográficamente. Pero hay más, porque no solamente geográficamente estamos en un terreno amplísimo, extenso, muy valioso, sino que al mismo tiempo el sedimento de los siglos fue creando en una población analfabeta. Durante siglos fue creando un patrimonio cultural que es inédito. Es decir, el patrimonio, el depósito cultural que tenemos en la Sierra de Segura no conoce parangón en sus alrededores. Es decir, ni en Albacete, ni en Murcia, ni en Jaén, ni en Granada, ni en Almería existe algo igual. Es decir, tenemos un patrimonio cultural que nos pertenece, porque lo hemos creado nosotros. Misión de aquella asociación cultural que hicimos, aquella serie de profesionales, fueron los primeros universitarios que accedimos al conocimiento del territorio, pues es el rescate del patrimonio cultural de la región, para lo cual la asociación fundó una revista que se llamaba Bujaraiza. En el diario Jaén, precisamente, durante 2 años hubo una página que escribíamos Emilio de la Cruz y yo, que se llamaba Río Madera Abajo, que luego se refundió en un libro, se llama Bujaraiza, publicado en 2003 por la Diputación de Jaén, y yo en concreto, Emilio de la Cruz se encargaba del rescate de toda la historia de la comarca, en el aspecto jurídico, porque él era profesor de Derecho, de Historia del Derecho, en la Universidad Complutense de Madrid. Entonces él recogió todo lo que se refiere a la provincia marítima, el común de Segura, los caballeros de sierra, las ordenanzas de Segura, que nadie sabía que existían. Todo eso lo rescató Emilio de la Cruz de los archivos medievales de varias procedencias. Yo por mi parte dediqué mi esfuerzo a la cultura y en ese aspecto tuve el honor durante 20 años de elaborar algo que es fundamental a mi juicio para defender el patrimonio de la comarca, que es el lenguaje, el léxico, el habla que se habla en la calle. Porque el diccionario de la Real Academia lo que recoge no es ni más ni menos que el lenguaje castellano culto, el de los libros, el de los periódicos, de las revistas, el de los intelectuales. Pero el lenguaje popular no figura en el diccionario. Eso es lo que yo recogí con más de 9.000 palabras en un libro que se llamaba Vocabulario del Nordeste Andaluz, que hablaba de la habla de las sierras de Segura y de Cazorla. Publicó la Diputación de Jaén en el año 2003. Después yo he continuado haciendo otras cosas y en el año 2015 me publicó la Universidad de Murcia la continuación de esa obra, que es un léxico de la región prebética, a la que pertenecemos
los serranos. Los serranos empieza desde Pozo Alpón y llega hasta Caravaca de la Cruz, y entrando toda la Sierra de Alcaraz, el norte de Almería y el norte de Granada, por supuesto. Es decir, toda esa amplia extensión en la región prebética, cuyo estudio del lenguaje también acometí, lo publicó en la Universidad de Murcia. Con estos tres elementos descomunales, en cuanto se refiere a un territorio extensísimo, boscoso, de importancia extraordinaria, y al tema cultural de la lengua, se une también las revistas que hicimos de Bujaraiza y de otras publicaciones que yo he hecho aparte, que son relatos, se refieren a hechos históricos de la sierra que no han sido comentados. Todo esto se hizo cuando se tomó conciencia de que estábamos ante un lugar espectacular, valioso, dotado de unos medios que ignorábamos y que creo que seguimos ignorando en gran medida, ¿no? Y no somos conscientes que somos el bosque más grande de España y que somos el segundo espacio protegido de Europa y que hemos aportado la madera para la construcción de los barcos de los viajes de América Perdone, debe ir terminando. La reconstrucción de todos los ferrocarriles españoles, que se hizo con madera de la sierra, la instalación de todos los postes de electricidad y de telegrafía se hizo con madera de la sierra. Entonces hay que decirlo porque no figura en ningún sitio y es real. Por último, ante este panorama, pues solamente cabe decir que si presenciamos, contemplamos la situación actual de la sierra, hay que reconocer que en esta España vacía, que cada vez se va incrementando más, habría que pensar en reconstruir lo que se llamó el Común de Segura en la Edad Media. Común de Segura que hoy daría lugar a una asamblea de alcaldes comarcal, que sería una mancomunidad como ya existe en Cataluña, en Aragón, en Asturias, etcétera, etcétera. Es decir, que no es nada nuevo, pero que en nuestro caso significaría retomar el viejo Común de Segura de tiempos pasados. Nada más y muchas gracias.